siempre cada uno de estos webinares que desde nuestra Fundación Colombiana para Cáncer de Pulmón, Asma, EPOC y otras enfermedades respiratorias Inspirat, siempre que realizamos uno de estos webinares, nos gusta aterrizar un poco esta información a casos de la vida real. Hoy nuestro invitado es Gustavo Uchima. Gustavo Uchima es un vallecaucano que no solamente ha vivido el cáncer, digamos, desde la propia vivencia, desde lo familiar, porque su mamá falleció de cáncer de pulmón, sino que también vivió el cáncer en su vida propia. Recientemente fue diagnosticado con esta patología y por eso hemos querido dialogar un poco con él, como para hacer tomar conciencia que los controles cuando son a tiempo seguramente son importantes, una detección temprana para un buen tratamiento, para que el tratamiento sea exitoso. Y antes de saludar a Gustavo, yo quiero recordarles que todos los 4 de febrero, es decir, el día de ayer miércoles, se estaba conmemorando el Día Mundial contra el Cáncer, la lucha contra el cáncer. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es poder generar un tema de prevención y de diagnóstico temprano. Estas jornadas de estos webinares desde nuestra fundación lo que busca es poder llevar información que sea clave sobre los factores de riesgo y aquellos controles que son necesarios para la detección temprana de esta clase de patologías. Vale la pena destacar que este Día Mundial contra el Cáncer se está conmemorando desde el pasado año 2000. En esa época, cuando en su momento, en el marco de la Cumbre Mundial contra el Cáncer que tuvo desarrollo en París, nació la idea y fue patrocinada esta idea por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS. Y por ese motivo, hoy estamos hablando del Día Mundial contra el Cáncer, pero reiteramos, se conmemoró el día inmediatamente anterior. Gustavo, muy buenos días. Qué bueno conocerlo. Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días. Y para mí, pues, es un orgullo poder colaborar en cierta forma, dando testimonio de los padecimientos de cáncer que tuvo mi señora madre. Y también lo pude experimentar en carne propia con el cáncer de próstata que tuve hace aproximadamente 3 años y medio, de los cuales hablaremos más adelante. Bueno, muy bien. He querido dividir este diálogo con usted, digamos, en dos partes. La primera, hablar de la situación por la que vivió la familia, su señora madre, quien ya goza de esa vida eterna, de ese descanso eterno. Y la segunda parte la vamos a enfocar en esa vivencia por la cual usted empezó a vivir desde hace aproximadamente unos 3 años. Y la primera pregunta, Gustavo, es, en el caso de su mamá, ¿cómo empezó todo? Bueno, Julio, aproximadamente hace unos 22 años, mi mamá empezó con una tos seca, sentía, digamos, dificultad para respirar y a raíz de eso, pues la llevamos al médico. El médico la remitió donde un internista, le hicieron varios exámenes y se detectó la enfermedad de EPOC. EPOC es una enfermedad que quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad se da más que todo para las personas que han fumado mucho, personas que han estado expuestas al humo. Sí, Más o menos podría decirle yo de esta segunda alternativa de las personas expuestas al humo, las personas que hacen, por ejemplo, arepas, antiguamente las personas que cocinaban a leña, con ¿sí? leña. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese humo lo absorbía el organismo y eso con el tiempo va originando, digamos, la obstrucción crónica en los pulmones y en los bronquios. Eso fue lo que le pasó a mi mamá. Mi mamá era fumadora. Ya cuando se le detecta esta enfermedad, el médico internista le manda Sí. unos medicamentos y hubo la necesidad de que ella tuviera oxígeno permanente. El Perfecto. oxígeno permanente, pues son unas balas de oxígeno que se le dan a los pacientes que sufren de EPOC
para ayudarla a respirar, sobre todo cuando se presentan esas crisis, que son unas crisis bastante delicadas, y, y pues cuando ocurre esto hay la necesidad de llevarlas a urgencias. Se tienen que aplicar broncodilatadores para facilitar la respiración, porque de verdad les digo que es una enfermedad bastante complicada. El paciente sufre mucho, no solamente el paciente, uno como La familiar, familia. sí, la familia en general, y bueno, y lo que se busca es mejorar la calidad de vida. Por eso es muy importante, Julio, digamos, a las personas que han sido fumadoras, que han estado expuestas al humo por uno, puede ser en los alimentos o en determinadas, digamos, trabajos que también pueden ellos sentir ese problema. Es muy importante, digamos, acudir al médico para buscar la solución a ese problema. Bueno, vamos paso a paso. Usted me está narrando que hace 22 años le encontraron EPOC a su señora madre. ¿Qué tan difícil fue ese diagnóstico inicial de EPOC? Eh, es un diagnóstico muy difícil para uno, pues, como familiar y ver uno a la señora madre, pues, en esas situaciones, porque digamos, etapas que se complican más que otras, cuando empiezan que no son capaces de respirar, entonces se están ahogando, Claro. ¿sí? Entonces ya cuando a ella, después de que se diagnosticó el EPOC y le mandaron pues sus medicamentos y la bala de oxígeno, pues eso le facilitaba mucho a ella el poder respirar. Es decir, Pero cuando la diagnostican con EPOC, automáticamente le ordenan el oxígeno. sí, sí, Sí. automáticamente el oxígeno se lo mandaban, pero hay que tener en cuenta una cosa, Julio, y es esto, que a pesar de que muchas veces que ella tenía el oxígeno permanente, le llegaban unas crisis que no era capaz de respirar aún con la pipa de oxígeno. Ah, Y con ahí el era, oxígeno. sí, es bastante delicado. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad es progresiva e irreversible. Entonces uno Perfecto. lo que busca darle, digamos, a sus familiares, a los que están sufriendo del EPOC, es mejorarle la calidad de vida. Entonces muchas veces mi mamá estaba con la pipa de oxígeno puesta y le daban esas crisis y yo tenía que salir, teníamos también una pipa alternativa, digamos, manual, ¿sí? Porque pues estas balas de oxígeno son grandísimas, pero hay unas pequeñas que las puede uno llevar a cualquier parte. Entonces eso nos Perfecto. daba tiempo a llegar a la clínica y Sí, ahí las que son portátiles. sí, le tenía que aplicar unos broncodilatadores que le ayudaban a respirar. Muy Eso de todas difícil. maneras le mejoró mucho la calidad de vida a ella, ¿sí? Se la mejoró bastante y pues ella estuvo más, yo creo que más de 10 años con con esa enfermedad y la pudimos llevar pues, entre comillas, digamos que fácilmente, porque Es decir, Gustavo, es decir que a pesar del uso de las pipas de oxígeno, le daban crisis. sí, sí, les daban unas crisis muy fuertes. De Sí. hecho, en los últimos años de vida de ella, pues se vio la necesidad de llevarla a la unidad de cuidados intensivos. Nosotros la llevábamos a la clínica, los médicos le aplicaban esos broncodilatadores y le cuento, Julio, que ni con esos broncodilatadores se podían. Entonces, la última vez el médico nos dijo que si autorizaban para llevarla a la unidad de cuidados intensivos, nosotros dijimos que sí. Ella estuvo más o menos 8 días, pero les cuento que ella se sintió muy mal en esa unidad de cuidados intensivos. Ella no podía hablar debido pues al ahogamiento que tenía, pero ella con la mirada me decía que la sacara de allá. ¿Cuántas veces estuvo en la UCI? No estuvo sino una sola vez. La última vez ella estuvo hospitalizada más o menos un mes, de ese mes estuvo por ahí 8 días en la unidad de cuidados intensivos, de la unidad de cuidados intensivos volvió a la clínica, digamos, ella
la controlaron un poco, después volvió la crisis y nos volvieron a decir que si queríamos que la lleváramos a la unidad de cuidados intensivos y ya en ese momento nosotros no quisimos porque era Correcto. alargar un sufrimiento, porque ella no quería y eso era muy respetable. Uno tiene que Correcto. respetar, digamos, los derechos que toda persona como paciente puede tener, sea familiar, sea mamá, sea papá, sea hijo, sea hija. Entonces era muy respetable. Ella me dijo que no la volviéramos a llevar allá y cuando el médico por segunda vez nos dijo que si la llevamos a la unidad de cuidados intensivos, ya dijimos que no. Perfecto. ¿En qué momento pasamos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y nos trasladamos y aparece el cáncer de pulmón? Digamos, cómo fue ese momento? ¿Cuántos años llevaba ella diagnosticada con EPOC para que le dijeran finalmente que tenía cáncer de pulmón? Mi mamá fue fumadora muchos años. Ella fue fumadora muchos años. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tratar de explicar con un ejemplo cómo se produce esta enfermedad y cómo va en detrimento la salud del paciente. ¿Sí? Si uno coge una bomba y la infla con aire, bueno, no pasa nada. Pero si a esa bomba nosotros empezamos a echarle humo, ¿sí? De cigarrillo, pues entonces la bomba se llena de humo y se llena de nicotina, Sí. ¿sí? Y ahí es donde empieza a deteriorarse los pulmones. Entonces se va acumulando, eso es como una especie como de alquitrán, ¿sí? Y entonces eso es lo que va digamos, deteriorando la salud del paciente. Yo investigué mucho sobre esta enfermedad y yo veía, digamos, fotos, videos, digamos, de pulmones sanos, que eran pulmones rosados y todo eso, y otras de pulmones de personas que habían sido fumadores. Eso parecía una especie de pasa. Eso era negro, eso era Oscuro. oscuro, eso, oscuro. Entonces por eso esta enfermedad es irreversible. Yo le daría un consejo a las personas fumadores que por favor que dejen ese vicio, porque es que una enfermedad de esta naturaleza es una enfermedad, como llaman médicamente, son enfermedades ruinosas o catastróficas. El ¿Cuántos mismo, años fumó su mamá? yo creo que mi mamá fumó desde los 18 años por ahí hasta los 60. Ella fumó muchos años, Su mamá 60. murió cuando tenía ¿cuántos años? Mi mamá tenía 84 años de edad cuando ella murió. O sea que 80. cuando la diagnostican con EPOC, ella ya había dejado el cigarrillo. Sí, al principio sí. Resulta algo un poco chistoso porque pues ella cuando ya el médico le diagnostica esto y le manda estos remedios y le manda la bala de oxígeno, entonces ella se sentía muy bien. Entonces ella fumaba poquito, pero fumaba al escondido mío. Ah, Porque sí, claro, usted para que sabe que usted no la viera. sí, un vicio de esta naturaleza es difícil de controlar. Entonces, yo pues la cogí varias veces fumando, entonces yo le decía, mamá, el hecho de que usted fume el escondido, usted es la que se está perjudicando, ¿sí? Porque unas veces yo me voy a dar cuenta, otras veces no, pero es un daño que está haciendo. Y al fin ella pudo superar esa situación y cortó de raíz el cigarrillo. ¿Hace cuánto tiempo murió? Mi mamá murió hace 12 años, Julio. Ella murió hace 12 años. Es decir, que ella padeció los últimos 10 años de su vida. Sí, más o menos 10 años, 10 años larguitos. Estuvo en esas condiciones de vivir con oxígeno permanente. Correcto. No sé, no sé si esta afirmación o esta hipótesis sea valedera. Una persona con EPOC y posteriormente con cáncer de pulmón y utilizando oxígeno y con crisis respiratorias, ¿muere ahogada?
Mi mamá no murió ahogada, gracias a Dios. Porque es muy crítico a uno como familiar ver una persona que no puede respirar, que se está ahogando, sí. Pero mi mamá no murió ahogada, gracias a Dios. Ella murió en la clínica, ella murió con su oxígeno, ella estaba consciente, Sí. preguntó por los nietos, preguntó por la familia, todo eso. Cuando yo voy a recibir turno, porque pues nosotros le pagábamos una persona particular también para que la cuidara, para que estuviera con ella, a ella le gustaba estar en compañía, ella era bastante nerviosa y entonces una amiga de ella nos colaboraba en esa situación. Recuerdo yo que eso fue un sábado, yo llegué a las 7 de la mañana a coger, digamos, turno, y entonces le pregunté a la amiga que cómo había pasado la noche, y me dijo, no, ella estuvo como un poquito delicada. Y entonces, bueno, yo ya la saludé, le vi los labios secos y estaba como con la boca abierta, y yo le dije, Viviana, ¿por qué no le moja los labios con agua a mi mamá? Y no sé qué. Y verdad, y tomó un poquitico de agua y se fue quedando ahí, pero gracias a Dios ella no murió pues ahogada en Murió esa tranquila. etapa. Sí, ella murió tranquilita, gracias a Dios. Con, con, Pero e- con esa historia, con esa experiencia, Gustavo, ¿en la familia hay fumadores o no? bueno, de pronto, yo creo que hubo. Tengo un cuñado que ya dejó el cigarrillo también, precisamente, pues al ver esa situación tan crítica que le tocó vivir a mi mamá, y él fue dejando también el vicio y no, gracias a Dios actualmente no hay fumadores. O sea, tomamos conciencia, ¿cierto? Todos de Correcto. ver el sufrimiento, es muy importante eso, tomar conciencia del daño que se hace uno mismo, ¿cierto? Le está haciendo daño al organismo, se está deteriorando la calidad de vida de la persona. Entonces, es muy importante eso. Y por eso yo le digo a las personas que fumen que dejen ese cigarrillo, que uno es capaz de dejar cualquier vicio, uno se propone y así mejora su calidad de vida. Pues muy bien, estamos a esta hora dialogando con Gustavo Uchima. Gustavo Uchima es oriundo del departamento del Valle del Cauca, nos está comentando, digamos, en esta primera parte de esta entrevista sobre el padecimiento de su mamá. Su mamá muere cuando tenía 83, 84 años de edad y hace 22 años todo comenzó porque su señora madre presentaba una serie de ahogos y una tos persistente que hacía que se presentaran dificultades a la hora de poder respirar. Al llevarla al médico, diagnosticaron EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y posteriormente por un antecedente que ella tenía de haber fumado durante unos 40 años o seguramente un poco más, aparece un cáncer de pulmón. Estuvo una vez en la unidad de cuidados intensivos, sin embargo fue atendida también en temas hospitalarios hasta que partió a la eternidad. Y me quedo con la frase que nos entrega Gustavo, dejen el cigarrillo. Es una frase sencilla, pero es una frase contundente y es una frase muy clara para las personas que a esta hora nos están observando desde diferentes lugares de la geografía nacional en los diferentes departamentos o regiones, o también aquellas personas que nos observan en diferentes países que a esta hora están conectados desde Perú, desde Ecuador, desde Centroamérica, en México. Muchísimas gracias por estar a esta hora con nosotros en la sintonía de estos webinares que siempre lo que buscan es educación. Dejamos a un lado esa primera parte de el cáncer de pulmón y nos vamos a trasladar a otro tema que nos parece que es importante, como lo es el cáncer de próstata. El primer tema, cáncer de pulmón, fue una vivencia, entre comillas, a distancia, o como decía en su momento una telenovela, en cuerpo ajeno, que vivió la mamá de Gustavo. Pero este cáncer de próstata sí fue diagnosticado para nuestro invitado hace un poco más de 3 años. Gustavo, hablemos ahora de este cáncer de próstata. ¿En qué momento aparece? ¿Cómo fue el inicio de todo? Bueno, Julio, el inicio de todo, a ver, para los hombres es muy recomendable, digamos, hacerse chequeos anuales de la próstata, porque a partir de los 40 años es cuando empieza, digamos, los riesgos de crecimiento de próstata.
todo eso. Yo desde esa edad, yo me hacía controles anuales. Iba donde el urólogo, bueno, me mandaba los exámenes, me hacía ¿A partir de los cuántos años empezó con los controles? a partir de los 40 años. Ah, muy joven. No, sí, es que es recomendable que a partir de los 40 años todo hombre empiece a hacer esos controles. Entonces yo Perfecto. iba cada año donde el médico, bueno, en fin. Eh, por allá cuando tenías más o menos unos 55 años, se empezó a notar el crecimiento de la próstata. Empezaron a mandarme medicamentos, bueno, en fin, la próstata seguía creciendo. Entonces un día el médico, el urólogo, me mandó una biopsia para saber en qué condiciones estaba la próstata. Me hicieron la biopsia, salió buena, bueno, en fin. Al cabo de los 3 años, teniendo en cuenta que la próstata seguía creciendo, me mandaron otra biopsia. También salió buena, no tenía cáncer, no tenía nada, bueno, en fin. La próstata y digamos las condiciones, cuando uno sufre de próstata, pues digamos hay unos hechos que lo llaman a uno a estar alerta. ¿Cuáles son esos hechos? La orinadera continua, sobre todo en las noches. Una persona que en la noche se levante al baño 4 o 5 veces, pues eso es una señal de alerta. Es La anormal. próstata, sí, la próstata me siguió creciendo. eh, digamos, para una persona de la edad mía, el tamaño de la próstata, pues yo creo que no puede pasar de 4,5. Y la mía llegó a crecer hasta 14, 15. Uy, Entonces, grandísima. entonces a mí ya me habían hecho dos biopsias, me mandaron la tercera. Eso fue en el año 2022. Me mandan la tercera cuando me detectan cáncer, un tumor maligno, ¿sí? Cáncer de próstata. Entonces me remiten a la ciudad de Pereira. Yo vivo en Cartago, a mí me remiten a Pereira donde un urólogo oncólogo. Entonces voy donde el urólogo oncólogo, llevo todos los exámenes, entonces me dijo, la próstata suya está muy grande, hay que sacarla, hay que operar y hay que sacarla. Perfecto. Como ya me habían detectado el cáncer, entonces me dijo, hay que hacer también unas sesiones de radioterapia. Entonces yo le pregunto al urólogo oncólogo, le digo, ¿cómo es el procedimiento? Entonces él me dice, el procedimiento es que yo le saco toda la próstata, le saco los ganglios y le saco los nervios. Entonces, pues a mí eso me asustó, entonces yo le dije, venga doctor, entonces ¿cómo quedo yo? Y la respuesta de él fue, usted queda bueno para orinar. Personalmente yo creo que no es una respuesta que debe dar un profesional de la medicina, ¿cierto? Entonces, pues yo quedé pues como en pánico y me dijo, y se tiene que hacer aplicar esta inyección ya. Yo no me hice aplicar la inyección ahí mismo, yo quedé en shock, como le digo, entonces a uno siente que le acaba el mundo, Claro. pero este consejo se lo doy a todas las personas. Toda enfermedad uno la puede prevenir, se puede detectar oportunamente y eso le da a uno mayores garantías de salud y de vida. Entonces, ¿qué hice yo? Recordé un compañero de estudio mío que es urólogo y vive en Cali. Y yo, bueno, yo voy a mirar una segunda opinión. Entonces lo llamé, le conté mi caso, entonces me dijo, mándame todos los exámenes que tenés, historia clínica, todo, me lo mandas. Entonces yo le mandé todo, a los 10 minutos me devolvió la llamada y lo primero que me dijo fue, ¿te hiciste aplicar la inyección ya? La que me había dicho el médico de Pereira que me la tenía que, todavía no me la he hecho aplicar. Y dijo, no te la vas a hacer aplicar. Y le Ok. dije yo, ¿por qué? Y me dijo, porque es que el cáncer tuyo apenas está empezando. Y esa inyección es para los que han hecho metástasis. Y a vos Ah, sí, una y a inyección vos, fuerte, un medicamento fuerte. claro. Entonces, él me dijo, a vos el cáncer apenas te está empezando.
Entonces yo le dije, bueno, Fabio, ¿qué hago yo? Entonces me dijo, Gustavo, usted es mi amigo, somos compañeros de estudio, yo a usted lo estimo mucho, yo a usted lo operaría gratis, pero yo ya estoy retirado del ejercicio de la medicina. Entonces yo le dije, bueno, ¿qué médico me puedes, digamos, recomendar? Entonces dijo, te voy a recomendar un médico que trabaja en la clínica Valle de Lili Cali, se llama Manuel Duque Galán. Entonces, como al saber uno que tiene cáncer, uno quiere acelerar todos Claro. los procedimientos, todo esto. Entonces Siempre yo hay un ya, miedo, un temor. claro, entonces dije yo, si me pongo a hacer el trámite por la EPS, se me va a demorar mucho. Entonces dije yo, voy a pedir la cita particular. Llamé en marzo de 2022 a pedir la cita particular con el doctor Manuel Duque Galán, urólogo. Me la dieron para agosto. Entonces yo le dije a la secretaria, niña, es que la cita es particular. Entonces ella me dijo, yo sé que es particular, pero es que la agenda del doctor está muy ocupada. ¿Qué me llevó eso a pensar? Dije yo, si este médico para una cita particular se la dan a 5 meses porque tiene la agenda muy ocupada, es porque tiene que ser muy bueno. Dije yo voy a esperar. Sí, En realidad me llamaban de Pereira, vea que usted no se ha hecho aplicar la inyección, que ya le tenemos un apartamento en Cali para que le hagan las sesiones de radioterapia, que bueno, en fin. Entonces yo simplemente les decía, yo no estoy en la ciudad, yo no estoy en la ciudad, yo voy a esperar esos 5 meses. A los 5 meses me fui donde el doctor Manuel Duque allá en Valle del Lili, le llevé todo, me hizo también otro examen, entonces me dijo, la próstata hay que sacarla porque está muy grande. sí. Entonces yo le dije a él, ¿cómo es el procedimiento? Él me dijo, yo solamente opero por la paroscopia. Entonces digo, le saco la próstata, pero no le toco los ganglios ni los nervios para que usted pueda tener relaciones más adelante. El médico de Pereira me había dicho que me sacaba todo y que yo quedaba bueno para orinar. Cuando yo veo que él va dando las órdenes de exámenes de preanestesiólogos y de cirugía, entonces yo le dije, doctor, yo vine particular, yo no vine de cuenta de la EPS. Entonces me contestó, ¿quién es el paciente? Le dije, el paciente soy yo. Entonces me dijo, ¿quién decide? Le dije, pues uno como paciente debería decidir. Le dije, pero usted sabe cómo son las EPS. Él siguió escribiendo, cuando acabó me dijo, vaya, converse con una de las secretarias mías y ella le dice qué tiene que hacer. Yo cogí el paquete que me dio el doctor y me fui con donde una de las secretarias y le dije, vea niña, el doctor Manuel Duque me dice que, usted me dice qué tengo que hacer. Ella miró todos los papeles y me dijo, llévelos a la Torre 4 piso 8. Yo fui y los llevé para que la EPS me autorizara la cirugía y todos esos procedimientos que me tenían que hacer. Me llamaron allá y esto pues es un milagro de Dios, yo lo considero y así lo testifico, porque la niña que estaba allá estaba conectada con la EPS y estaba pues tratando de que me dieran la autorización habiendo ido yo particular. Esa autorización se me demoró 5 minutos. Ah, de inmediato. Eso fue de inmediato, 5 minutos. Quiere Cuando la decir niña, que la cirugía fue rápida. sí, vea, el doctor, la cita con el doctor fue en marzo. No, En en agosto. agosto. No, el 9 de agosto, perdón, el 9 de agosto de 2022. Dos. Sí. Y entonces, cuando me dijo, usted puede venir para la valoración de anestesiólogo a fin de mes, y le yo, venga, y es que ya autorizaron todo, y me dijo, ya está todo autorizado. Tremenda sorpresa me llevé yo. Yo Claro. quedé frío. Entonces, yo salí y dije yo, bueno, me voy para Cartago a hacerme los exámenes y, ¿verdad? Volví a la valoración por anestesiólogo allá mismo, allá en la clínica Valle de Lili. Me hicieron el examen, la anestesióloga me dijo, está bien, se puede hacer operar. Y entonces me dijo, lleve esto a la secretaria del doctor Manuel Duque. Yo fui y llevé todo eso. Eso fue un miércoles. Entonces yo le dije a la secretaria,
niña, ¿qué posibilidad hay de que me operen rápido? Entonces me dijo, espere un momento, cogió el citófono y llamó a cirugía, eso fue un miércoles. Llamó a cirugía y le dijo a la amiga, ve, Julana, tengo un paciente del doctor Manuel Duque, es de Cartago, ¿qué posibilidad hay de operarlo rápido? Cuando ella me pregunta, ¿usted puede este sábado? Ah, fue rápido, a los 3 ¿Qué? días. Bravo. Entonces yo le dije, sí, yo puedo. Estoy listo para el sábado a las 2 de la tarde. Me regresé para Cartago a arreglar maleta prácticamente. Claro. Bueno, esa cirugía normalmente de próstata creo que demora por ahí 2 horas. La mía duró 4 horas. Yo, pues, cuando me llevan allá al quirófano, yo estaba mirando el reloj, eran las 2 de la tarde, ahí me quedé dormido. Me desperté a las 6:30 de la tarde y, bueno, un poco de dolor, que eso es natural. El domingo a las 7 de la mañana tocaron la puerta de la habitación donde yo estaba hospitalizado y era el médico que me operó. Domingo a las 7 de la mañana. Me Pasando llamó, revista. me llamó mucho la atención el profesionalismo de estos médicos, en especial de este doctor Manuel Duque, porque ir uno un domingo a las 7 de la mañana a ver cómo estaba el paciente, ¿sí? Entonces me dijo que cómo me sentía, le dije, yo sentí mucho dolor en las articulaciones y me dijo, te tuvimos que hacer unos bloqueos. Me dijo, oiga Gustavo, esa próstata suya estaba muy grande, estaba del tamaño de una manzana. Entonces yo, ¿cómo así, doctor? Me dijo, sí, tengo entendido que la próstata normal pesa 20 gramos. La mía pesó 120 gramos. Entonces estaba, pues. Grande. Entonces eso le llamó mucho la atención al doctor. Entonces me preguntó que si a mí se me había obstruido la orina. Y la verdad fue que a pesar de tener esa próstata tan grande, nunca se me obstruyó la orina. Me Orinaba preguntó, normal. sí, me preguntó que si había orinado sangre. Le dije, yo nunca he orinado sangre. Entonces me dijo, primer paciente con una próstata tan grande que no se le obstruye la orina ni orina sangre. Entonces me dijo, esperemos el resultado de la patología a ver si el cáncer salió o no. A los 8 días salió el resultado de la patología y yo ya no tenía cáncer, no tenía nada, absolutamente nada. ¿Cómo se siente hoy en día? Feliz y dando Normal. testimonio. Feliz, Julito, porque es que vivir uno esa situación y poder dar testimonio a las Sí, personas claro. para que, hombre, yo he conversado con muchos amigos de acá de Cartago, han ido allá a Cali, amigos de Pereira, amigos del mismo Cali, los he mandado para allá con resultados totalmente positivos. Este señor es un ángel que Dios mandó acá, mejor Por dicho. fortuna, Tengo por entendido fortuna. que ha hecho miles de cirugías de próstata. Muy bien, Pues pues Gustavo, este eh, lunes pasado, el lunes 2 de febrero, yo tuve cita de control. y le fue bien. Oh, perfecto, Muy perfecto. bien, me alegra mucho. Siempre queremos dejar un mensaje alentador. Hay muchas personas que a esta hora seguramente están recién diagnosticadas. Seguramente tienen temor de ser diagnosticadas porque hay una sospecha alta. ¿Qué decirles a estas personas como mensaje final? Como mensaje final, les digo que a las enfermedades no se les debe dar ventaja. Eso hay que afrontarlas, tarde que temprano tiene que ir. Entonces uno no le puede dar ventaja a una enfermedad. Si a uno le detectan cualquier enfermedad, bueno, vamos a hacer el tratamiento como sea. Y digamos, en el caso mío, hoy por hoy yo le doy gracias a Dios que este doctor de Pereira me dijo que yo quedaba bueno para orinar, porque lo dijo en una forma muy, pues, digo yo, grosera. Y eso me llevó a mí a pensar, dije, en un segundo diagnóstico, ¿sí? Y gracias a Dios pude encontrar a este médico. Entonces, cuando ustedes detecten una enfermedad ruinosa, catastrófica, que se sientan mal, el mundo no se acaba ahí, Claro, porque hay ángeles que manda Dios a esta tierra a ayudarnos a nosotros como humanos, como pacientes. Y entonces,
no le tengamos miedo a ninguna clase de enfermedad. Hay que enfrentarla sea como sea. Y una detección, mejor dicho, si se detecta una enfermedad temprano, a trabajarle a eso y a seguir los consejos digamos, todos los diagnósticos que a uno le hagan y todos los remedios a llevarlos con calma. Ese es el mensaje que yo le mando a todos y a todos los hombres que por favor, ayer que venía yo de Cali, me decía el conductor, un señor como de 55 años, que nunca se había hecho un examen de próstata y que él tenía los síntomas, le digo, vaya, y vaya sin miedo, vaya sin miedo. Hay dos formas de detectar el tamaño de la próstata, que es el examen de sangre, que es el PSA que llama, y el otro al que todos al principio le tenemos un poco de temor los hombres es el Claro, tacto rectal. claro. Pero nada, eso hay que hacerlo y ánimo para todas las personas que de pronto nos estén viendo en este momento, que no se acaba la vida, que la vida sigue y que hay que enfrentarla con mucha tranquilidad y con mucha paz. Pues Gustavo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación que desde la Fundación Inspirat hemos querido realizar. Gracias por compartir esa experiencia, por ese consejo que me parece que es interesante. No se acaba la vida, usted nos dice, y hay que seguir adelante. Una feliz mañana y gracias por compartir su propia historia. Una feliz mañana también para usted, Julio, y muchos agradecimientos a la Fundación Inspira y en cualquier cosa que les pueda colaborar a ustedes, a los que nos están viendo en este momento, con mucho gusto, estoy presto a servirles. Ahí están estos dos casos que hemos querido compartir en la conmemoración de este Día Mundial contra el Cáncer. El primero de ellos, la mamá de Gustavo, una señora que muere a los 84 años de edad. Los últimos 10 años fueron bastante complicados porque fue diagnosticada con EPOC. Posteriormente aparece un cáncer de pulmón con una gran dificultad para poder respirar, a pesar que tenía bala de oxígeno y era dependiente del oxígeno. Pero también la señora tenía una doble condición, si se le puede llamar así, porque no solamente tenía esa condición especial en temas de salud con el EPOC y con el cáncer, sino que el antecedente era que había fumado durante unos 40 o un poco más de 40 años. Y el otro ejemplo que ha compartido en el día de hoy nuestro invitado Gustavo Uchima, desde el departamento del Valle del Cauca, fue su propia historia de vida, un cáncer de próstata que cuando tenía 55 años notaron que su próstata estaba bastante crecida y a través de una serie de biopsias pues determinaron que era necesaria una intervención quirúrgica, intervención que fue exitosa, que se realizó en la ciudad de Cali y que por fortuna hoy él es un testigo de cómo la detección temprana del cáncer de próstata, pues puede terminar siendo un aliciente para poder realizar un tratamiento que sea oportuno, válido, certero, para poder seguir disfrutando de esta maravilla llamada vida. Es nuestro testimonio y por eso lo hemos querido compartir con todos ustedes en esta mañana. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias a la Fundación Inspira por esta invitación. Y estoy presto a colaborarles a cualquiera que necesite mi ayuda.